En la fiesta de inauguración de la casa de mi hermana, llegué con un juego de comedor personalizado. Me llamo Jacob, tengo 33 años, soy soltero y si le preguntas a mi familia, esa última parte es un problema. No lo dirían abiertamente, no con tantas palabras, pero siempre está ahí, detrás de las sonrisas forzadas y las largas pausas en cada día festivo. Soy al que le preguntan si todavía trabaja desde casa, aunque dirijo un exitoso negocio de diseño gráfico. Soy al que sientan junto a la silla alta o al tío raro porque, aparentemente, no te importa, ¿verdad? Y, sobre todo, soy al que se espera que aparezca con regalos. No regalos normales, regalos de marca, grandes, considerados, exagerados, sorpresas que resultan en una gran publicación de Instagram, pero nunca en una tarjeta de agradecimiento. Mi hermana Brooke acaba de comprar su primera casa con su prometido, Nate. 2 pisos, concepto abierto, todo encimeras de cuarzo. Ya sabes el tipo. Es el tipo de lugar donde tienes miedo de dejar huellas dactilares en cualquier cosa. Tiene 29 años, trabaja en bienes raíces y publica tantas fotos pulidas de interiores que pensarías que está patrocinada por una empresa de ropa de cama. Estaba realmente feliz por ella, de verdad. Siempre había sido ambiciosa, e incluso aunque ella y yo no éramos cercanos al crecer, ella era la animadora popular, yo era el niño callado que dibujaba en el fondo de la clase, pensé que esta podría ser una oportunidad para que empezáramos de nuevo. Hace unos meses, mencionó de pasada que quería este juego de comedor específico hecho a mano de un artesano local, 6 sillas, una mesa a juego y detalles tallados que eran ridículamente caros. Es demasiado, dijo, pero es como la pieza de mis sueños, ¿sabes? Se rió cuando lo dijo, bebiendo su bebida, sin siquiera mirarme. Pero lo recordé. Me llevó algunos meses de trasnochar, una parte de mis ahorros y mucha planificación cuidadosa, pero logré que lo hicieran a medida para ella, madera de nogal, acabado mate suave, asientos tapizados en ese verde salvia polvoriento que le gustaba. Incluso hice que grabaran sutilmente las iniciales de nuestra familia debajo del borde de la mesa, un pequeño guiño al hogar y a la historia. Pensé que sería el regalo perfecto para la inauguración de su casa, considerado, generoso, significativo, algo que la haría detenerse y decir, vaya, realmente me conoces. La fiesta de inauguración de la casa fue un sábado. Había arreglado que entregaran el juego justo una hora antes de que llegaran los invitados, para que fuera una sorpresa. Y debo admitir que tal vez me conmoví un poco. La imaginé abrazándome frente a todos, tal vez incluso llorando. No había recibido eso de ella bueno, tal vez nunca. Cuando llegué, todos ya estaban dando vueltas con mimosas y pequeñas tazas de charcutería. Me vio en la puerta y se acercó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Oh, dijo, mirando más allá de mí como si esperara a alguien más emocionante. ¿De verdad lo trajiste? Parpadeé. Sí, dije, levantando el borde de la tela que cubría una de las sillas. Pensé que querrías que estuviera aquí antes de las fotos. Ni siquiera lo miró. Simplemente se volvió hacia un grupo de sus amigas y se rió. Ese es mi hermano. Tiene buenas intenciones, pero es una especie de caso de caridad de nuestra familia. Siempre tratando de compensar en exceso. Se rieron. Se rieron. Me quedé allí congelado, mis manos todavía agarrando el costado de la silla como si fuera un ancla. Mis padres estaban al otro lado de la habitación. Lo escucharon. Vi el destello en los ojos de mi mamá antes de que se diera la vuelta y fingiera estar fascinada por el guacamole. Mi papá levantó su copa y asintió en mi dirección, como si eso de alguna manera contara como un reconocimiento. Forcé una sonrisa, esa sonrisa tensa y educada que usas cuando todo dentro de ti se está desmoronando. Me alegra que te guste, dije en voz baja. Ayudé a instalarlo de todos modos. Una por una, desenvolví las sillas, pulí las patas, las ajusté para que estuvieran perfectamente espaciadas. Nadie ayudó, nadie preguntó de dónde venía. Me quedé allí mientras sus amigas se tomaban fotos sentadas en él, tintineando vasos, llamándolo almohadilla metas de Pinterest. Me encontré vagando por el resto de la fiesta como un fantasma, sonriendo, asintiendo, bebiendo refrescos sin gas. La gente hablaba sobre mí, a mi alrededor. Brooke no me presentó ni una sola vez. En algún momento, alguien derramó una bebida y usó uno de los cojines del asiento para secarla. Me mordí la lengua. Justo antes de irme, volví al comedor, acomodé una silla que había sido golpeada y luego, en silencio, la di vuelta. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una nota doblada que había escrito esa mañana, por si acaso. Mi mano vaciló, luego la metí debajo del marco, la presioné contra el asiento y volví a colocar la silla en posición vertical. Nadie vio. No me despedí. Simplemente salí por la puerta principal con la misma expresión educada pegada en mi rostro.
El aire exterior era más fresco de lo que esperaba, agudo y vigorizante. Caminé hacia mi auto lentamente, con las manos en los bolsillos, los oídos zumbando con risas que no me pertenecían. Conduje a casa en silencio, repitiendo las palabras en mi cabeza: caso de caridad de nuestra familia. La nota permaneció oculta hasta la mañana siguiente. No dormí mucho esa noche. Seguí pensando en la expresión de su rostro. No solo la indiferencia, sino la diversión, como si yo fuera un remate, como si mi presencia, mi esfuerzo, los meses que pasé coordinando ese regalo fueran simplemente vergonzosos. Pensé que lo había superado. No lo había hecho, no realmente. A la mañana siguiente, me desperté con 14 mensajes de texto. Comenzó con Brooke: hermano, ¿qué es esto, Jacob? ¿En serio, qué es esto? ¿Cuál es tu problema? Luego, mi mamá intervino: ¿por qué pondrías algo así en su silla? Se suponía que sería una fiesta agradable. ¿Por qué arruinarla? También hubo algunas llamadas perdidas, una de Nate, una de Brooke de nuevo y dos de un número desconocido que resultó ser su amiga Chelsea. Aparentemente, todos leyeron la nota, o tal vez Brooke la leyó en voz alta para darle un efecto dramático. No lo sé. Pero se corrió la voz rápidamente. No respondí, todavía no. Quería sentarme en el silencio, solo por un momento, porque ese silencio, esas pocas horas en las que tuvieron que sentarse con mis palabras, fue el mayor poder que había sentido en mucho tiempo. Déjenme decirles lo que decía la nota. No era una diatriba de enojo ni un arrebato lleno de blasfemias. No funcionó así. Lo que escribí fue simple, controlado, honesto. Brooke, este juego de comedor me costó 4 meses de ahorros, 2 semanas de idas y venidas con las ediciones de diseño y 3 llamadas telefónicas nocturnas con un carpintero que normalmente ya no acepta trabajos personalizados. Lo hice porque dijiste, aunque sea una vez, que era la pieza de tus sueños. No lo sabías, pero me salté unas vacaciones que había estado planeando durante más de un año para poder pagar esto. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto sería lo que finalmente te hiciera verme como algo más que una billetera ambulante o un plan B. En cambio, me llamaste el caso de caridad de la familia. Así que aquí está la caridad, he terminado. Quédate con los muebles, no te los pediré de vuelta. Pero no esperes más regalos, favores ni apoyo. Ni financiero, ni emocional, ni nada. Querías el juego de comedor de tus sueños. Felicidades. Pero tendrás que sentarte en él sabiendo exactamente lo que costó. Jacob. No lo firmé con amor. No lo necesitaba. Esa mañana, el chat grupal en el que había estado con la familia durante años, el que usábamos para planificar las vacaciones y los cumpleaños, se quedó en silencio. Luego noté que mi nombre había sido eliminado por completo. Mi madre debió haberlo hecho, o tal vez Brooke. Honestamente, no me importaba, ya no. Al mediodía, mi papá llamó. Debatí si responder o no, pero la curiosidad ganó. Su voz era tranquila, pero podía escuchar la tensión debajo. Está molesta, dijo. Lo sé, respondí. No lo decía en serio. Entonces, ¿cómo lo decía en serio?, pregunté, genuinamente curioso. Porque se lo dijo a una sala llena de gente y se rió. No vi ni rastro de arrepentimiento. Hubo una pausa. Luego suspiró, como siempre hace cuando sabe que no queda nada que discutir. Tu madre quiere que todos se lleven bien. Dile que no soy yo quien necesita cambiar. Colgué. Esa noche, Brooke publicó una foto en su historia de Instagram, una toma con filtro de la mesa del comedor, perfectamente decorada con copas de vino y ramas de eucalipto, con el título: Los sueños se hacen realidad. Sin crédito, sin etiqueta, sin mención. Pero noté algo extraño. Las sillas estaban ligeramente giradas, no perfectamente alineadas como las había colocado, y una faltaba en el marco. Sonreí. Había encontrado la nota y sabía que había dado en el blanco. Las siguientes semanas transcurrieron en silencio. Por primera vez en años, no recibí un recordatorio pasivo-agresivo sobre el Día de la Madre, ni mensajes de texto con sentimiento de culpa, ni mensajes de ya que eres bueno con el dinero. Solo silencio. Y luego, 2 sábados después, sucedió algo que elevó la tensión de un hervor lento a un hervor completo. Estaba en una cafetería local cuando me encontré con Nate, solo. Parecía que no había dormido, pálido, con bolsas debajo de los ojos, nervioso de una manera que no coincidía con la vibra tranquila y cuidada que siempre trataba de proyectar. Me reconoció, hizo un rígido gesto con la cabeza e intentó pasar, pero me puse frente a él. ¿Tú también leíste la nota? No respondió, solo miró por encima del hombro como si quisiera desaparecer. Ha estado llorando, murmuró finalmente.
Les dijo a todos que la tomaste por sorpresa. Arqueé una ceja. Qué gracioso. A nadie lo toman por sorpresa cuando firmo cheques. Eso lo picó, lo vi. Entonces dijo algo que no esperaba. Me dijo que no sabe por qué eres tan frío, que siempre has sido emocionalmente distante. Pero, sinceramente, apartó la mirada y luego la volvió a poner. Después de esa fiesta, lo entiendo. Lo miré fijamente, sin saber si se suponía que eso era una indirecta o empatía. ¿Quiere disculparse?, agregó rápidamente. Pero solo si, bueno, si retiras la publicación. ¿Qué publicación?, pregunté. Su rostro palideció aún más. Y ahí fue cuando me di cuenta de que pensaba que lo había hecho público. Pensaba que lo había llevado a Reddit, a Facebook, a TikTok, a algún lugar. Pensaba que la había expuesto. Pero todavía no. Me incliné un poco. Dile a Brooke que no publiqué nada. Parpadeó. ¿No lo hiciste? Sonreí. Todavía no. Luego salí, dejándolo parado en medio de la cafetería como un ciervo atrapado en medio de dos faros. Porque si mi hermana pensaba que esa nota era el final, no tenía idea de lo que se avecinaba. No volví a tener noticias de Nate después de eso, y Brooke no envió mensajes de texto, no llamó, ni siquiera envió uno de esos mensajes performativos de gola, solo para ver cómo estás, con una cara sonriente que suele dejar como migas de pan cuando quiere algo. El silencio debería haber sido un alivio, pero no lo fue. Era una advertencia. Verás, Brooke no se queda callada, no a menos que esté planeando su próximo movimiento. Y sabía en el fondo que no había terminado, ni mucho menos. Podría haber estado avergonzada, humillada incluso, pero la gente como mi hermana no se queda con ese tipo de sentimiento. Lo transforman, lo vuelven a empaquetar, lo usan. Y eso es exactamente lo que hizo. 2 semanas después de que me encontrara con Nate en la cafetería, mi madre volvió a llamar. Esta vez no perdió el tiempo con charlas triviales. Jacob, dijo bruscamente, le dijiste a la gente que Brooke te llamó un caso de caridad. Mi ritmo cardíaco no cambió. Le dije a Brooke cómo me sentía en una nota privada en su fiesta, en su casa. Eso es todo. La voz de mi madre se volvió quebradiza. Bueno, sus amigas están hablando, y ahora tu tía Laila me llama preguntando por qué la familia se está destrozando. Tal vez porque nadie impide que Brooke diga basura como esa en primer lugar, respondí con calma. No lo decía en serio, espetó mi mamá, y luego se suavizó de inmediato. Mira, todo se ha salido de control. Quiere hablar, tal vez incluso disculparse. Pero solo si estás dispuesto a ser la persona más madura. Terminé, dijo. Se quedó callada. Siempre yo, murmuré. Cada vez soy yo quien tiene que arreglar las cosas. Soy yo quien perdona primero. Es que no se escuchan a sí mismos. Hubo un susurro de movimiento, probablemente sentándose, luego un silencio. Es tu hermana, Jacob. También es una mujer de 29 años que insulta a las personas que la aman frente a extraños. Y ninguno de ustedes dijo una palabra para defenderme. ¿Ni uno? Silencio de nuevo. Te extraña, dijo mi mamá finalmente. No, respondí, con la voz baja y clara. Extraña lo que hago por ella. Y ahí fue cuando supe que no podía seguir dejándolos tergiversar la historia. No podía dejar que Brooke creara esta narrativa de mí como el villano, el hermano amargado que explotó por nada. Porque esto no era nada. Esto era una década de ser el saco de boxeo emocional de la familia, su cajero automático, su reparador. Así que tomé una decisión. Inicié sesión en Instagram. No el mío, sino una cuenta separada que había mantenido privada durante años. Rara vez publicaba en ella, pero seguía a suficientes amigos y conocidos mutuos de Brooke como para tener una buena idea de cómo funcionaba su mundo, brillante, cuidado, frágil. Vivía de la percepción, y esa percepción se basaba en un castillo de cristal. Subí 3 fotos. La primera era una captura de pantalla con sello de tiempo de la factura del juego de comedor personalizado, con mi nombre, el nombre del artesano y el precio completo. La segunda era una foto de la mesa tal como la había colocado originalmente, limpia, hermosa, intacta, tomada justo antes de que llegaran los invitados. Y la tercera, una versión recortada de la nota que había dejado debajo de la silla. Sin nombres, sin etiquetas. Solo este título: a veces le das tu corazón a personas que solo valoran el recibo. Solo un recordatorio de que la generosidad no te hace débil, pero dejar que la gente la pisotee sí. En cuestión de horas, la publicación se había compartido más de 100 veces.
Los comentarios llovieron, extraños, conocidos mutuos, algunos de los amigos de Brooke reconociendo claramente los muebles y conectando los puntos. Uno incluso comentó, «Uf, yo estaba en esa fiesta». Ella sí dijo eso. Qué incómodo. Y entonces mi teléfono sonó. Brooke. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento antes de responder. Su voz era tensa, furiosa, el mismo tono azucarado que solía usar cuando trataba de no perder los estribos frente a la compañía. «¿Qué te pasa, Jacob?» «No mencioné tu nombre», dije. «No era necesario». «Todos lo saben». «¿Lo saben?», pregunté. «¿O solo tienes miedo de que lo crean?» «Porque suena como algo que tú dirías». Se quedó callada. «Estás exagerando las cosas. Me estás humillando». «Me humillaste públicamente frente a personas que ni siquiera conocía, y nadie dijo una palabra. Así que ahora estoy diciendo algo». Se burló. ¿Así que esto es venganza? ¿Crees que me estás enseñando una lección? No, respondí. Creo que te estoy recordando lo que significa lastimar a alguien que solía importarte. Y luego colgué. Pensé que ese podría ser el final. Pero Brooke no había terminado. 3 días después, recibí una carta por correo. Correo real. Membrete formal. Un aviso de un abogado. No una demanda, sino una solicitud para cesar y desistir de todo comportamiento difamatorio que pudiera resultar en daños a la reputación. Era ridículo, sin fundamento, pero el mensaje era claro, tenía miedo. Y cuando Brooke tiene miedo, ataca. Así que redacté una respuesta a través de mi propio abogado. Solo una página. Mi cliente no ha difamado a nadie. Si los eventos descritos no se refieren a su cliente, entonces no se puede probar ningún daño. Si no lo son, entonces tal vez debería estar más preocupada por la precisión de su comportamiento que por su exposición. La enviamos. Sin seguimiento, sin respuesta. Solo más silencio. Y luego, uno por uno, comencé a recibir mensajes, disculpas silenciosas e indirectas. No de Brooke, ella todavía es demasiado orgullosa para eso, sino de las personas en su órbita, un amigo, un viejo compañero de clase, incluso Nate otra vez. Ha estado en espiral, envió un mensaje de texto una noche. Dijo algo sobre perder tratos por esto. La gente está haciendo preguntas. No respondí, porque la verdad era que no me interesaba verla arder. No quería que su reputación se arruinara para siempre. Pero sí quería que la ilusión desapareciera, la hermana perfecta, la máscara pulida, la falsa humildad. Y ahora tenía que sentarse en el juego de comedor de sus sueños cada mañana y recordar quién se lo dio, lo que costó y con qué facilidad lo tiró. Aproximadamente un mes después de la carta del abogado y la publicación viral, comencé a escuchar rumores de que Brooke había cerrado su Instagram. No solo había eliminado publicaciones, no solo había archivado contenido. Eliminado. Su perfil meticulosamente cuidado, el que tenía 30,000 seguidores, fotos de estilo de vida escenificadas, ofertas de marcas aspiracionales y carretes cuidadosamente programados, desapareció. No me di cuenta al principio. Honestamente, no lo estaba revisando. Pero cuando alguien que apenas conocía de la escuela secundaria me envió un mensaje diciendo, «Hermano, tu hermana realmente eliminó toda su página», lo revisé. Y sí, estaba completamente borrado. Todo. Su personalidad en línea, la vida perfecta que construyó alrededor de una mentira, se derrumbó sin fanfarrias. Y aunque una parte de mí esperaba que lo reconstruyera como siempre lo hacía, que resurgiera de las cenizas con alguna publicación dramática sobre crecimiento o límites o cualquier palabra de moda a la que se aferrara este trimestre, no lo hizo. En cambio, desapareció. No la volví a ver hasta la cena de cumpleaños de nuestro papá, unas semanas después. Mi mamá había llamado, tratando de reunir a la familia como siempre hacía cuando sentía que las cosas se estaban deshilachando más allá de su capacidad de control. Acepté ir, no porque quisiera ser un pacificador, sino porque había hecho las paces conmigo mismo. Llegué 10 minutos antes y traje una bebida que sabía que le gustaba a mi papá. Nada llamativo, nada performativo, solo considerado, intencional. La casa se veía igual que siempre, pero cuando entré, había una tensión que no había sentido antes. Mi madre sonrió demasiado, mi papá no dejaba de mirarme como si no estuviera seguro de qué versión de mí estaba a punto de obtener. Los abracé a ambos, tan tranquilo como siempre, y me senté a la mesa. Brooke llegó 15 minutos tarde. Parecía cansada, no de la manera obvia. Todavía llevaba su atuendo característico sin esfuerzo y maquillaje sutil, pero el brillo se había ido.
Había un vacío en sus ojos, como si la máscara finalmente se hubiera caído y no hubiera descubierto cómo volver a ponérsela. No me saludó con un abrazo, solo con un pequeño e incómodo hola. Asentí. Hola. La cena fue tensa. Mi mamá seguía llenando los silencios con risas forzadas, mi papá trató de bromear sobre deportes, Brooke apenas tocó su comida. No mencionó la publicación, no preguntó por la nota, no ofreció ningún tipo de disculpa. Simplemente se sentó allí bebiendo, como si fingir que todo estaba bien de alguna manera lo hiciera realidad. A mitad de camino, finalmente me habló directamente. Así que de verdad pensaste que leería esa nota y simplemente, ¿qué? Lloraría. Su tono era mitad desafiante, mitad cansado. La miré durante un largo momento. No enojado, no engreído, solo honesto. No me importaba si llorabas, dije. Me importaba si entendías. Se erizó, pero no dijo nada. Nuestra madre intervino entonces, rápida para tapar el agujero. No nos detengamos en todo eso, ¿de acuerdo? Estamos aquí para celebrar el cumpleaños de tu padre. Pero papá, sorprendentemente, levantó una mano. No, déjenlos terminar, dijo. Su voz era tranquila, pero más firme de lo habitual. Creo que todos hemos estado evitando esto durante demasiado tiempo. Brooke soltó una suave risa, amarga. Todos actúan como si yo fuera la villana. No dije eso, respondí en voz baja. Pero tampoco puse esas palabras en tu boca. En la fiesta, tú lo hiciste. Y me avergonzaste frente a todos en línea. La miré a los ojos. No, te avergonzaste a ti misma. Yo solo dejé de limpiar tus desastres. Eso la calló, por una vez. No hubo réplica, ni sarcasmo, solo silencio. La cena terminó poco después, pero cuando me levanté para irme, me siguió hasta la entrada. El aire era fresco, el cielo de ese suave tono azul profundo justo antes de que caiga la noche por completo. Se paró en los escalones de la entrada, con los brazos cruzados, mirando al suelo. He perdido 2 patrocinadores, dijo finalmente. Marcas, acuerdos, todo se secó. Esperé. Tuve que cerrar mi cuenta. Me estaban etiquetando y esas cosas, la gente chismeaba, llamándome cazafortunas, narcisista. Humillaste a alguien que se preocupaba por ti, dije con voz firme. Estas son las consecuencias. Ya no puedes curarlas sin consecuencias. Levantó la vista bruscamente. ¿Querías castigarme? No, dije. Quería liberarme de ti. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en nuestras vidas, vi una verdadera vulnerabilidad parpadear en su rostro. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. Esa pregunta, curiosamente, me rompió un poco el corazón. No, dije, y lo decía en serio. No te odio. Simplemente finalmente acepté quién eres. Parpadeó como si la respuesta no hubiera caído donde esperaba. Dio un paso atrás, visiblemente conmocionada, y no dijo nada mientras subía a mi auto y me alejaba. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces, he tenido noticias de ella exactamente una vez. Un breve correo electrónico sin asunto ni saludo, solo 2 oraciones, encontré las iniciales debajo del borde de la mesa. ¿Lloré? Lo siento. No respondí, no por mezquindad, sino porque no necesitaba ver. La verdadera venganza no es fuego y furia. No son gritos ni derribos públicos. Es saber que, eventualmente, las personas que te dieron por sentado tendrán que sentarse en la mesa que construiste todos los días y sentir lo que hicieron. No arruiné su vida, solo dejé de aislarla de ella. Y cuando coloque su copa de vino en esa hermosa mesa de nogal con las sillas verdes albia y esas pequeñas iniciales talladas que no puede dejar de ver, recordará a la única persona que apareció cuando nadie más lo hizo y lo que le costó reírse en su cara. En cuanto a mí, finalmente reservé esas vacaciones. 2 semanas en Lisboa. Sin wifi, sin familia, solo cuadernos de dibujo, largas caminatas y el sol sobre mi piel. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un caso de caridad. Me sentí como alguien que recordaba su propio valor y nunca más dejaría que nadie lo olvidara.